Hola chicos, buenas tardes. Bueno, eh, este es el primer video que va a acompañar las clases en términos de ser un medio eh, de explicación de todo el material que vamos a compartir con ustedes. Archivos, PowerPoint, enlaces y todo lo que consideremos de utilidad para que ustedes puedan ir adquiriendo los conocimientos que tenemos planificados, como ya les mostramos oportunamente el martes pasado. Bueno, hoy sería nuestra primera clase en términos de comenzar el programa, y para la misma lo que vamos a empezar haciendo es, bueno, tratar de dar una idea clara de lo que es la definición del mantenimiento. El martes que viene nosotros vamos a tener una videoconferencia en la que ustedes van a poder hacer consultas, preguntar, aportar cosas que vieron en el curso de esta clase. Esta clase va a constar de este video que va a apoyar el material que está subido al campus, y también van a tener una pequeña actividad donde van a tener que, a través de un formulario, contestar algunas preguntitas, cosa que el martes cuando nos encontremos virtualmente podamos compartir. Y bueno, si quedó alguna duda o alguna consulta, ya también va a estar Pablo y Melina en la videoconferencia, y vamos a tener la posibilidad de conocernos. Espero que todos participen y bueno, de empezar a interactuar con los conceptos y la mecánica de lo que pretendemos que sea nuestra cursada. Obviamente siempre en la presencialidad uno tiene una interacción diferente, se presta mucho más al ida y vuelta de conceptos, a la pregunta de momento, y hay otras técnicas que son, digamos, utilizadas en términos de que esa interacción sea lo más fructífera posible. Pero bueno, vamos a aprovechar este medio para hacer un pequeño resumen de lo que entendemos que es importante para esta primera clase. Y para esta primera clase vamos a trabajar con dos conceptos principalmente. El primer concepto es, bueno, entender qué es el mantenimiento, o tratar de definirlo, ¿no? Como una de las actividades que en los organigramas son de servicio, porque no es una actividad de producción, sino que es una actividad de servicio a la producción, pero que tiene una implicancia determinante en garantizar la disponibilidad. La disponibilidad, cuando hablamos de disponibilidad, hablamos de disponibilidad de todos los recursos, ¿sí? No solamente de las máquinas, ni de los equipos, sino de todo el sistema de producción, que incluye las instalaciones, la infraestructura, los métodos, la información. Tenemos muchísimo para trabajar en este aspecto. Así que el primer punto sería tratar de definir qué es el mantenimiento, ¿no? Y para eso podríamos tomarlo como esas acciones necesarias para que cualquier bien, ¿sí?, sea una máquina, un equipo, una instalación, como dijimos recién, sea conservado o restaurado. ¿De qué manera? De la manera en que pueda seguir haciendo lo que nosotros necesitamos que haga, o sea, permanecer funcionando con la aptitud para la cual adquirimos ese bien, ¿sí? Entonces, que siga continuando de la misma manera en el contexto operativo que nosotros definimos cuál va a ser. ¿Esto qué significa? Que nosotros desde el mantenimiento vamos a tener que evaluar y vamos a tener que compensar la degradación que sufrieron los equipos o las máquinas o las instalaciones o la infraestructura a lo largo del tiempo y de su uso, ¿sí? Entonces, entendámoslo de esta manera. Desde el mantenimiento lo que hacemos es mantener la aptitud de los equipos, las instalaciones, los edificios, los sistemas, ¿sí? Esto como, digamos, como una primera definición macro.
en términos de las expectativas de lo que tenemos que hacer desde el mantenimiento. Si estuviéramos juntos, y esto seguramente lo podemos hacer el martes que viene, yo preguntaría, bueno, ¿qué es lo que es para ustedes el mantenimiento? Y siempre está bueno esta interacción, porque lo que hace es ampliar esta base que nosotros tenemos acá como una definición de libro, pero que en realidad es importante, porque el concepto del mantenimiento, o lo que está asociado al mantenimiento, siempre es la rotura, la parada, la falla, la pérdida de producción. Y sin embargo, lo que apuntamos desde acá es que el mantenimiento es muchísimo más que eso, y lo que deberíamos tender a hacer con el mantenimiento es mantener la aptitud de los equipos. No solo que los equipos no se detengan o no se rompan, sino que mantengan su aptitud. Y esto está ligado, por ejemplo, al concepto de que hay equipos que no se detienen, ¿sí?, y siguen produciendo. Este concepto entre la producción y la productividad, ¿no? Que yo puedo seguir produciendo y resulta que lo que produzco no es un producto conforme, no es un producto vendible. Entonces, ¿cuál es el beneficio de seguir produciendo cosas que no están aptas desde el punto de vista de nuestra especificación? Entonces, ahí es donde el mantenimiento tiene muchísima preponderancia, ¿no? Es en asegurar que los sistemas sigan haciendo lo que nosotros necesitamos que sigan haciendo, en términos de calidad, pero también en términos de productividad. Pongo la palabra productividad acá porque también lo quiero ligar al concepto de una máquina o un equipo que no está cumpliendo con el régimen de producción previsto, y pensemos esto desde el punto de vista de la velocidad de producción o de la capacidad de producción, y nosotros tenemos una máquina que fabrica un determinado artículo y cuyo lote, lo que necesitamos nosotros desde el punto de vista de la programación de la producción para cumplir con el plan de ventas, es que haga una determinada cantidad de artículos en la unidad de tiempo, ¿sí? 200 unidades en la hora, y resulta que la máquina, por tener problemas operativos, está fabricando 180, con lo cual estamos un 10% por debajo de las expectativas de producción. Y sin embargo, esa máquina no paró y siguió fabricando inclusive un producto conforme, pero en menor cantidad de lo que nosotros necesitamos. A eso es lo que yo le llamo el contexto operativo, ¿sí? El mantenimiento tiene que responder a ese contexto operativo. ¿Y de qué manera? Asegurando la aptitud y la confiabilidad del equipo y de la disponibilidad de las máquinas, equipos, instalaciones, como ya dijimos antes. Bueno, esto es como una primera gran definición. Después, además de esa definición, nosotros vamos a tener varias formas de relacionarnos con el mantenimiento. ¿En función de qué? Y en función de que para alcanzar este objetivo no hay una sola manera de hacer las cosas, ¿sí? No hay un solo tipo de mantenimiento que nosotros podamos tomar y ejecutarlo de manera, digamos, homogénea. Entonces acá es importante que podamos, aunque sea así como en una definición breve, describir cuáles son los tipos de mantenimiento, ¿sí? Los que van a encontrar en todos lados, en todos los libros, en todas las webs dedicadas al mantenimiento, no solo en Argentina, sino en cualquier lugar del mundo. Y esos tipos de mantenimiento responden a estrategias, ¿sí? ¿De qué manera nosotros vamos a administrar nuestros recursos y de qué manera es importante también para el negocio el mantenimiento? Y ahora vamos a ver por qué digo esto del negocio. Porque el mantenimiento nosotros lo vamos a poder llevar a cabo con este concepto, ¿no? Con esta premisa ideológica, pero siempre va a estar sujeto a un contexto de negocio. Y ese contexto de negocio significa la disponibilidad de recursos y el interés político de hacer determinadas estrategias de mantenimiento. Entonces van a ver, y lo vamos a charlar, que esas estrategias van a estar ligadas a una serie de tipos de mantenimiento que cada uno persigue un fin, ¿no?
y que cuando nosotros, en algún momento de la cursada, vayamos a establecer un plan de mantenimiento, salvo cuestiones muy particulares como les podría decir la industria de la energía atómica, inclusive hasta la aeronáutica, no vamos a poder contar con un solo tipo de mantenimiento, sino que nuestra matriz va a variar en función de lo que nosotros establezcamos como prioridades, o como otro término que vamos a utilizar muy a menudo, que se va a llamar la criticidad, ¿no? ¿Qué es crítico para nosotros? Entonces, en función de esa criticidad, nosotros lo que vamos a establecer es qué tipo de mantenimiento vamos a aplicar en ese punto del proceso, en ese punto de la planta, que va a estar ligado también no solo a cuestiones que son internas, sino también a reglamentaciones, porque va a haber mantenimientos que tienen que ver con cuestiones legales. Y les doy un ejemplo práctico y fácil, que es, por ejemplo, lo que son los aparatos sometidos a presión, ¿no? Nosotros tenemos en una planta, vamos a tener compresores, depósitos de almacenamiento de gases, matafuegos, los cuales tienen que estar sujetos a un régimen de mantenimiento periódico, digamos, y que a veces podemos hacer nosotros y a veces no, porque esa revisión de la aptitud del equipo tiene que estar dada por profesionales que estén homologados para poder hacer ese tipo de trabajo. Así que ya cuando vayamos avanzando vamos a ver en detalle este tipo de cosas. Pero digamos, como para empezar a separar estos tipos de mantenimiento de los que hablamos, el primero y más básico que se nos viene a la mente, siempre ligado a lo que tal vez entendemos como mantenimiento, es el mantenimiento que vamos a llamar correctivo o a rotura, ¿no? Que es ese mantenimiento que consiste en el reacondicionamiento o en la sustitución de partes de un equipo o de una instalación que han fallado. Cuando me refiero a fallar, me refiero a que han dejado de prestar digamos, ese servicio que venían prestando, ¿no? Pueden haber mermado o se pueden haber roto. Entonces ahí lo que tenemos que hacer es repararlo, volverlo a su situación original. Eso es lo que se llama una falla funcional, ¿no? Entonces la reparación lo que va a hacer es volver esa falla funcional hacia atrás e intentar volver el equipo a una condición previa, que seguramente no es la condición de origen, pero es una condición que le va a posibilitar al equipo seguir en funcionamiento, imaginamos de la mejor forma posible, porque son reparaciones que se dan de manera urgente, o sea, no estamos esperando que algo se rompa, pero las cosas se rompen o dejan de funcionar, y ahí es donde tenemos que entrar con esta urgencia o con esta emergencia. Y bueno, este mantenimiento tiene un montón de debilidades en términos de pérdidas de producción, porque no estamos esperando eso justamente, porque es posible que lo que falle o que se rompa no lo tengamos en stock, que ese tiempo no podamos prever cuál va a ser digamos, la nueva puesta en marcha de esa máquina, de ese equipo que salió de funcionamiento. Entonces está ligado a un montón de interrogantes y de incógnitas y de costos ocultos que la verdad que no son ventajosos para el punto de vista de la operación. Después lo vamos a ver en detalle, porque en algunos momentos y en algunas situaciones, algunas partes de los equipos o de las instalaciones o de la infraestructura van a estar ligados al mantenimiento correctivo. Pero bueno, deberíamos intentar que eso sea lo menor posible, porque la verdad que no se puede sostener digamos, un sistema de producción en una incertidumbre de estas características. Entonces, bueno, pero está bueno que lo entendamos, porque es un tipo de mantenimiento que inclusive hoy en día, en gran parte de las pymes, por la experiencia que tengo de haber trabajado muchísimos años en mantenimiento, y también por la experiencia que me brindan ustedes, ¿sí? Los alumnos que en las cátedras
durante todos los años tenemos esta interacción, nos cuentan su experiencia del día a día los que trabajan en industria, y esto, bueno, es como que una de las monedas más corrientes, pero que nosotros como profesionales tenemos que saber que no es la más redituable ni mucho menos. Así que bueno, como en dos grandes grupos podríamos dividir ese mantenimiento que va a dejar que las cosas pasen aleatoriamente o al azar, ¿no? Y el otro mantenimiento que lo que va a intentar hacer es prevenir que esas cosas sucedan de esa manera. Y en esta prevención tenemos varios tipos, ¿sí? Se abre en varias partes o en varias estrategias o en varios conceptos este mantenimiento preventivo. Perdonen. El primer, digamos, el primer mantenimiento preventivo del que vamos a hablar es uno que es el más básico de todos, que es el basado en el tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Y que yo puedo tomar una estrategia de planificación de las actividades que necesito hacer y las voy a repetir a intervalos regulares, ¿sí? En mi cronograma de mantenimiento voy a establecer rutinas en las cuales voy a inspeccionar, o voy a limpiar, o voy a reemplazar, ¿sí?, partes o conjuntos o repuestos de alguna máquina o de algún equipo, pero siempre a intervalos regulares y generalmente independientemente del estado de lo que yo vaya a cambiar, ¿sí? ¿Por qué es esto? Y porque este concepto de mantenimiento fue un concepto que se empezó a usar en la década del 60 aproximadamente, cuando después de la guerra, ¿no? Lo que empieza a pasar en el comercio es que empieza a haber muchísima competencia, mucho más que antes. Entonces, ¿qué pasa? Las pérdidas de producción empiezan a ser un problema desde el punto de vista de costos y desde el punto de vista de los artículos a la venta y justamente lo que hablamos hace unos segundos de lo que es la competencia entre las empresas. Entonces empiezan a cambiar este modelo de que la máquina se rompa cuando sea y cuando se rompa la arreglamos. Entonces viene como este nuevo concepto, ¿no? Vamos a intentar prevenir que las cosas se rompan. ¿Y en función de qué? Y bueno, en la mayoría de los casos, en función de las recomendaciones de los fabricantes, ¿no? De todas esas recomendaciones que vienen en los manuales y nos dicen, usted cada tantas horas debe hacer tal y cual cosa, o cada tantas horas debe cambiar tal y cual repuesto. Lo pueden ver en un auto 0 kilómetro que está sujeto a revisiones periódicas que tienen que hacer talleres homologados, porque si no, los fabricantes no cubren fallas por garantía. Entonces esos mantenimientos no tienen en cuenta en realidad el estado de lo que se está reemplazando, ¿sí? Pero se cambia. Se puede cambiar un filtro de aire, se puede cambiar el aceite de un auto, se puede cambiar una lámpara, ¿sí?, en función de esas recomendaciones, e inclusive a veces de la historia que nosotros podamos desarrollar en términos de cuántos datos tenemos de nuestro proceso de producción, ¿sí?, podemos establecer, bueno, cuáles son las rutinas esas que tenemos que llevar adelante, cada cuánto las vamos a llevar. Obviamente, cada rutina va a tener en cuenta el tipo de máquina, el tipo de instalación, el tipo de equipo, qué parte es la más sensible, con esto que hablamos de la criticidad. Entonces lo que vamos a hacer permanentemente va a ser vamos a establecer un cronograma en el que vamos a llevar a cabo actividades tendientes a que ese reemplazo o esa inspección constante, independientemente del estado de lo que estemos reemplazando, se lleve a cabo. Eso va a bajar muchísimo esta cuestión del azar, en términos de cuándo se van a romper las cosas, pero seguramente va a elevar mucho los costos, porque muchas veces vamos a estar cambiando cosas que seguramente podrían estar siguiendo en funciones durante un tiempo. Entonces ahí viene otro tipo de mantenimiento que
a medida que fue pasando el tiempo, los expertos detectaron esto que yo les digo, ¿no? Estamos cambiando cosas que no hacen falta cambiar. Entonces entra otro mantenimiento acá, es el mantenimiento predictivo que se llama, o basado en la condición. Basado en la condición, ¿por qué? Porque lo que va a hacer es monitorear los equipos y monitorear las instalaciones, pero no tomando en cuenta, digamos, los órganos del equipo, sino la función de esos órganos, las variables que determinan el funcionamiento, ¿no? Entonces lo que va a intentar hacer es ir monitoreando esas variables para empezar a detectar fallas de manera temprana. No todo se puede detectar, pero hay muchas cosas que se pueden detectar y uno las va a ir viendo a lo largo del tiempo, cómo la performance de esa pieza o de esa parte o de ese repuesto empieza a perder, digamos, efectividad, y yo puedo decidir en qué momento intervengo el equipo y reemplazo esa parte o reemplazo ese conjunto o modifico algo de ese conjunto para seguir sosteniendo la aptitud. Esto se hace con técnicas que vamos a ver más adelante, con instrumentos especiales, pero también con la subjetividad de los sentidos lo podemos hacer. O sea, nosotros podemos estar permanentemente controlando, inspeccionando, que no tengamos situaciones que no son las habituales, ¿sí? Después, para este tipo de mantenimiento, en esto que les digo de las situaciones que no son las habituales y que de manera subjetiva también las podemos ir verificando, aparece un mantenimiento que más adelante, cuando hablemos de TPM, ¿no?, del mantenimiento productivo total, aparece un mantenimiento que está liderado por la primer parte de la operación, por el operario de la máquina, por el operario responsable de los equipos, que en algunos lados lo van a ver como mantenimiento autónomo, nosotros también lo llamamos mantenimiento conductivo, ¿sí? Que son esos mantenimientos en los cuales se realizan tareas básicas. Hay 3 tareas básicas fundamentales en el mantenimiento y sobre todo que pueden llevar a cabo los operarios de la primera línea, que son la limpieza, el ajuste de partes flojas de la máquina y la lubricación, ¿sí? Entonces, ese mantenimiento conductivo está llevado a cabo generalmente, o sería lo más esperable que esté llevado a cabo por los operadores que son la primera línea de producción, ¿no? O sea, los responsables y dueños del equipo, llamémosle. Después tenemos otro mantenimiento que ya, digamos, lo que busca es tratar de encontrar aquellas condiciones originales del equipo que no están dando el resultado esperado, o que tienen una alta tasa de falla, o que resulta que no es posible prever la falla, pero cuando aparece nos para el equipo o nos demora la producción, porque puede ser alguna falla de alguna parte de la instalación, digamos, solidaria a la producción. Entonces ahí entra otro tipo de concepto en el cual mantenimiento en las grandes empresas es una figura que podríamos llamarle secundaria, porque ahí trabajaría lo que se llama ingeniería de la confiabilidad. Hay muchas empresas grandes que tienen departamentos de ingeniería, pero supongamos que no estamos trabajando en una empresa grande y estamos trabajando en una pyme, como son la mayoría de las empresas de este país y del mundo. Entonces hay otro tipo de mantenimiento que se llama el mejorativo, ¿no? Bueno, ¿cómo hago yo para cambiar una parte del funcionamiento de un equipo, de una máquina o de una instalación, que resulta que me está dando esos problemas recurrentes que yo no puedo solucionar? Entonces, ¿qué es lo que se pretende con esto? Modificar, si es posible, el entorno de ese concepto, de esa variable o de esa parte de la operación, por algo que sea más previsible y más monitoreable y más inspeccionable y más mantenible, ¿sí? Después hay otro tipo de mantenimiento, que es un mantenimiento, digamos, que es muy importante, que se llama detectivo, ¿sí?, o de búsqueda de fallas. Esto tiene que ver con,
digamos, con tratar de ver de qué manera se pueden mitigar lo que son las consecuencias de fallas de dispositivos que están para prevenir fallas. Esto después lo vamos a hablar y lo vamos a explicar de manera detenida cuando tengamos la otra reunión. Pero bueno, esto de búsqueda de fallas hay fallas que son ocultas y que no tengo forma de monitorearlas de manera directa, y resulta que esos sistemas son los que tienen que salir en apoyo si es que falla algo de la lógica de producción o de la lógica de esta máquina. O sea, los sensores, sistemas de protección, y hay un ejemplo que yo les podría dar, un ejemplo muy típico, que es por ejemplo la rueda de auxilio del auto. No hay nada que nos indique que la rueda de auxilio del auto no está en condiciones. ¿Y cuándo nos enteramos? Cuando pinchamos una rueda y cuando la vamos a cambiar, la que está en el baúl está desinflada. Entonces, este mantenimiento detectivo de búsqueda de fallas lo que trata de hacer es tratar de combatir o de mitigar estas consecuencias de las fallas que cuando ocurren son, digamos, como que nos sacan de esta lógica del mantenimiento y de la previsibilidad y de la aptitud. Y digamos, y como último mantenimiento hay un mantenimiento que se llama 0 horas o overhaul, que es un mantenimiento que justamente se llama 0 horas porque se realiza generalmente, es muy utilizado por ejemplo en la industria petroquímica o en industrias que tienen un nivel de criticidad de seguridad muy alto, y lo que se hace es llevar ese equipo o esa instalación a lo que se llama 0 hora, ¿no? Al momento, ¿sí?, en el que fue adquirido, en el que fue desarrollado, como si fuera nueva. Es un mantenimiento que se hace a intervalos digamos, de 1 año o 2 años o 5 años, y donde se para por completo la operación de ese bien y se lo restaura, ¿sí?, a una condición con la original con la que fue adquirido o montado o ensamblado y demás. Esto es en términos generales lo que nosotros entendemos por los tipos de mantenimiento, entendemos por el concepto del mantenimiento, y es muy importante porque a la hora de establecer un plan de mantenimiento y nosotros decir, bueno, ¿qué es lo más importante para nosotros? En términos de producción, pero también en términos de seguridad, como hablamos antes, porque en términos de seguridad tenemos como, digamos, 2 grandes pilares. Uno es la seguridad interna de las personas y de los bienes que tenemos dentro de la empresa, pero también hay cuestiones de seguridad que tienen que ver con lo legal, ¿sí?, con el medio ambiente. Entonces, el mantenimiento es mucho más amplio de esta cuestión de verlo solamente como reparar algo cuando se rompe. Entonces, bueno, ¿qué es cuáles serían nuestros objetivos como para hacer así un pantallazo, ¿no? Bueno, asegurar esto, asegurar el tiempo de vida y tratar de extenderlo en la medida que nosotros trabajemos con algunas estrategias inclusive de mejora como las que hablamos antes, intentar extender el tiempo de vida de nuestros bienes sin que pierdan aptitud, por supuesto. Esto también tiene que ver con proyectar mejoras, ¿sí?, con proyectar mejoras en función de la producción y en función de la disponibilidad. A veces las mejoras no son, digamos, incrementar la velocidad de producción, porque hay que tener muy claro que las máquinas y los equipos tienen un diseño propio y tienen limitaciones, ¿no? Entonces tenemos que respetar muy bien esas limitaciones, porque si nosotros queremos ir un poco más allá de la performance de las máquinas y de los equipos, lo que podemos, digamos, tener como resultado es una cuestión perjudicial, porque puede haber daños, porque puede haber roturas, porque todos esos daños y roturas son muy costosos desde el punto de vista que seguramente no van a impactar solamente en una parte de la máquina o en un repuesto, sino tal vez en que la máquina salga de su línea de producción por una rotura mayor, y nosotros seguramente no vamos a estar preparados para asimilar semejante costo, porque tampoco tenemos la certidumbre de tener todos los reemplazos de partes y de repuestos a disposición para eso.
Entonces, bueno, siempre hay que respetar eso, ¿no? Los límites de diseño, que si bien es posible que tengan su margen de seguridad, es como el primer concepto, ¿no? Y con esto de la ampliación de la vida útil, en los rediseños que hablamos antes, hay que tener cuidado en qué cosas son las que se van a modificar, que no sean críticas del funcionamiento intrínseco del equipo, ¿no? Bueno, otro de los objetivos, seguramente vamos a tener que administrar un presupuesto en el cual vamos a formar parte, si es que hay dentro de la organización un sistema presupuestario, y que haya un organigrama en el cual nosotros tenemos una representatividad. Seremos parte del análisis de la formulación del presupuesto y obviamente del costeo y de la erogación de ese presupuesto a medida que va pasando el tiempo, de tener en cuenta que nosotros vamos a tener recursos que son tiempo, que son personal, que son materiales, que son contrataciones de otros servicios que tal vez no hagamos nosotros, pero que necesitemos para la función. Vamos en el plan de mantenimiento y en el cronograma de mantenimiento vamos a llevar inspecciones periódicas, sistemáticas, en función de lo que dispongamos de cómo va a ser la planificación respecto de estos tipos de mantenimiento que hablamos, y el mantener los equipos y las instalaciones, como dijimos antes, para no tener productos no conformes, para no tener paradas inesperadas que afectan la disponibilidad, ni mermas en el ritmo de producción, como hablamos de la velocidad, ni incidentes que se puedan devenir en accidentes, digamos, con riesgo para las personas y para los bienes de la empresa, y que todas esas interrupciones o roturas de emergencia, lo que conocemos como el mantenimiento correctivo, sean llevadas al mínimo posible y encaradas con, digamos, con los mejores métodos, los métodos más confiables y más seguros en la reparación, y no lo atamos con alambre como solemos escuchar en algún momento, ¿no? Que también haya, digamos, un procedimiento de reparación si tenemos que remitirnos a este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, bueno, la de mantener y reparar los equipos y las instalaciones es así, esta de modificar y de instalar o de mover máquinas o de mover instalaciones, y también asesorar si en algún momento se va a comprar alguna máquina o se va a proyectar alguna instalación, con nuestras necesidades operativas de mantenimiento, también dar nuestra voz y nuestra palabra al área de proyectos, al área de ingeniería y al área de compras. Obviamente que vamos a tener en nuestras manos el desarrollo de la planificación y de los cronogramas de mantenimiento, el entrenamiento del personal. Cuando hablamos esto del mantenimiento conductivo, nosotros vamos a tener que brindar la primer línea de entrenamiento a los operadores de las máquinas que van a llevar a cabo estas actividades básicas, como las llamamos. Vamos a tener que administrar nuestro pañol de herramientas y de repuestos, ¿sí? Hacer los pedidos de los mismos al área de compras si es que no tenemos nosotros una línea directa de compras, ¿sí? Y digamos, otra de las tareas que son determinantes con esto que hablamos del mantenimiento de las instalaciones es, por ejemplo, no siempre se da, pero puede ser que se dé, si no es de manera, digamos, asesorando y asistiendo a alguna empresa que contratemos, sino que de manera directa, es el mantenimiento de los sistemas de seguridad, ¿sí? De los sistemas de alarmas, de los sistemas de detección, de los sistemas de lucha contra incendios. Hay un montón por ejemplo, de los sistemas de iluminación, ¿sí? De los sistemas de ventilación. Hay muchísimas tareas que tiene asignadas mantenimiento, o que debería tener asignada mantenimiento, y que están bajo su responsabilidad, y que si uno no hace un pantallazo, digamos, un poquito más certero, es como que lo único que hace mantenimiento es reparar cosas que se rompen. Así que bueno, como primer encuentro, aunque sea de esta manera,
quería dejarles este videíto, este apoyo para que les sirva, digamos, de complemento a las lecturas que tienen que hacer y alguna actividad que van a encontrar en el campus, que es un pequeño cuestionario, y como para asegurarnos de que el material de lectura y que este video como apoyo a ese material de lectura les haya servido, y como otro pequeño refuerzo que tengan que hacer esta actividad de, bueno, a ver, ¿qué es esto? ¿Qué es lo otro? ¿Cuál es la diferencia entre tal y cual cosa, ¿no? Bueno, espero que sea de utilidad. El martes que viene nos vamos a estar encontrando en la videoconferencia, así que va a ser un placer verlos y escucharlos, y nos vamos a encontrar también con Melina y con Pablo, seguramente a las 6:30 de la tarde. Después se los confirmaremos y les mandaremos el link para que se unan a la reunión. Seguramente va a ser por Zoom, hasta que se cambie la plataforma o se cambie el sistema de video, seguramente va a ser la herramienta. Así que les dejo un saludo grande y Dios mediante nos encontramos el martes que viene. Hasta luego.